Agradecemos a todos ustedes que nos acompañen esta mañana para la presentación de un libro que es una coedición de la Universidad de la Sierra de Puebla y Paideia MX, Consultoría para el Conocimiento. Esta mañana presentamos a todos ustedes Viviendo la Constitución, a 100 años de su promulgación, una obra que está constituida por 4 autores con una formación jurídica diversa, de universidades públicas, y que nos hemos involucrado en la tarea de poder hablar sobre los temas que están relacionados con la Constitución, y para ello vamos a cederle la palabra al maestro Alberto Jiménez, que va a hacer comentarios a la obra. Muchas gracias. Quería comentar que esta coedición con la Universidad de la Sierra, USAC, es para nosotros como universidad la primera vez que participamos en la edición de un libro, motivados porque es una de las obligaciones de las universidades, ya sean públicas o privadas, promover el conocimiento, promover la cultura. Y en ese sentido, la primera vez que participamos es con el tema de la Constitución, por eso el nombre Viviendo la Constitución a 100 años de su promulgación, porque paralelamente tuvimos acceso a un estudio que hizo la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, donde decía que cerca del 80% de los mexicanos nunca han leído algún artículo de la Constitución. Entonces se conjugó saber de ese estudio, los 100 años de la Constitución, y de haber platicado con el doctor Silvino Vergara, que nosotros como universidad estábamos buscando este tema, pero ya estaba el equipo muy avanzado. Entonces sumamos esfuerzos, y para la USAC es un orgullo venir a la Feria Internacional de Guadalajara, pues que sabemos que es la feria más importante de habla hispana en el mundo, y para nosotros es un gran orgullo encontrarnos aquí. Muchas gracias por sumarnos todos a este gran proyecto que tiene como objetivo concreto este libro, que los mexicanos conozcan más de su Constitución y que conozcan más de sus derechos. Muchas gracias. Gracias, maestro Alberto Jiménez. Antes de continuar con la doctora Lucía Almaraz, que también nos dirá algunas palabras sobre la obra, quiero agradecer la presencia del maestro Elías García y el doctor Arturo Martínez, académicos de la Universidad del Valle de Temajac, el coordinador del área de Humanidades y el coordinador del área de Derecho. Gracias por su presencia esta mañana con nosotros. Ahora quisiera darle la palabra a la doctora Lucía Almaraz Cáceres, que pues hablará sobre esta obra. Pues buenos días, muchas gracias por estar aquí. Y sí, efectivamente, Viviendo la Constitución a 100 años de su promulgación es un libro muy digerible. Conozco la manera de escribir del doctor Samuel y de la doctora Bárbara, y justo lo trabajan así de manera muy ligera. Es la primera vez que me encuentro frente a textos del doctor Centeno y del doctor Silvino, y la verdad es que el libro me aportó bastantes elementos nuevos. Creemos que cuando somos abogados conocemos perfectamente la Constitución, y sin embargo cuando entro a la lectura de cada uno de los capítulos me encuentro con datos interesantes, datos innovadores y preguntas que nos hacen reflexionar a los abogados. En el caso de la doctora Bárbara, con su capítulo Desobedecer la Constitución, no, perdón, es de Samuel Hernández, Desobedecer la Constitución a 100 años del Constituyente, y de la doctora Bárbara, La Constitución a debate, mientras que el doctor Alberto Centeno nos habla sobre la Constitución 100 años sin eco, y el doctor Silvino Vergara, La Constitución
a su muerte. Es todo un complemento del estudio precisamente de estos 100 años de la Constitución. El doctor Samuel realiza un estudio interesante en su capítulo respecto a un recorrido histórico de qué es lo que ha pasado en la Constitución desde la primera hasta la de 1917. Y entonces nos aporta elementos importantes relativos a qué ha pasado, qué ha sido el contexto histórico. Mientras que cambiar la Constitución, es decir, dejar de lado totalmente la de 1917, crear una nueva Constitución y con ello dar paso a un nuevo contexto jurídico, ¿no? Mientras que el maestro Alberto Centeno nos hace reflexionar sobre las problemáticas que existen en la Constitución, los contextos reales, a qué nos estamos enfrentando con esta Constitución que data desde 1917, y con ello también nos hace preguntas interesantes, lo que les comentaba, abogados y no abogados, sobre la viabilidad de esta Constitución y saber si efectivamente es importante dar un cambio estructural totalmente a ella. En el caso del doctor Silvino, también nos invita a hacer una reflexión sobre todo el contexto histórico y sobre todo la actualidad que se vive al vivir la Constitución bajo determinados principios. Entonces, en general, el libro es muy digerible, como les comentaba, para abogados y no abogados. Para los que somos abogados, en lo personal me aportó elementos interesantes, datos que totalmente desconocía y que este libro me dio la oportunidad de conocer. Entonces yo lo recomiendo ampliamente. Aquí lo tenemos, es muy pequeño y además eso no implica que no tenga textos interesantes. Entonces sería importante que cada una del ciudadano, pero además del abogado, tuviera acceso a este tipo de textos. Muchas gracias. Gracias, doctora Lucía Almaraz. Vamos a hacerle el uso de la palabra al maestro Ulises Hernández Vázquez, que os hará un comentario a la hora esta mañana. Buenos días a todos. Antes que nada, agradecerle a los doctores, tanto Bárbara como Samuel, al doctor Silvino y al doctor Alberto, la invitación que me hicieron hoy para hacer un comentario, y sobre todo que, como lo mencionaba hace un momento la doctora Lucía, que es para abogados y no abogados. Yo no soy abogado, soy politólogo de profesión, soy maestro en educación y doctor en administración pública. Sin embargo, este libro es muy interesante, al menos en cada una de sus páginas. Por ejemplo, para hacer un poquito o hacer una antelación, los 5 minutos son ahora sí que insuficientes para poder describir un poco lo que es un libro. Sin embargo, esos 5 minutos serían suficientes en ocasiones para que un legislador reflexionara antes de plasmar algo en la ley. Se les ocurre cada cosa que, al final de cuentas, cada vez estamos ante una situación distinta a las reformas constitucionales que ha llevado nuestra Constitución, que inicia desde un principio con 21,000 palabras y actualmente tiene 65,000. Es decir, este presidente Enrique Peña Nieto ha hecho 147 reformas y no por ello quiere decir que la Constitución sea más justa o sea más productiva actualmente. Samuel señala que las reformas deben estar a la altura de las circunstancias sociales y la Constitución escrita no corresponde a lo real, algo que coincido completamente con él. Si nosotros damos una lectura a nuestra Constitución, parece que tenemos todos los derechos, todos los privilegios y podemos gozar en todo momento de vivir en un estado como el mexicano. Sin embargo, las agendas pendientes que deja la política actualmente, pues hay muchas cosas que desear. Para la doctora Bárbara, que menciona que esta Constitución a debate, y la menciona desde un punto de vista contractualista, yo aquí hago una diferencia en su momento cuando el rey Sol, Luis XVI, mencionaba l'état c'est moi, ¿no? El Estado soy yo. Actualmente, ¿cuántos políticos o cuánto de la misma, de las entidades federativas se presentan esos gobernadores o virreyes como el Estado soy yo, ¿no? Entonces, prácticamente a 100 años de la promulgación de esta Constitución, que fue incluida en el aspecto social, pues ha dejado todavía muchos rezagos
muchas tareas pendientes y mucho de la agenda que está como tal perdida, y en un rumbo que lo mencionaba precisamente Silvino Vergara, que estamos en una constitución que no lleva rumbo, que no lleva, o que no, las modificaciones que se han hecho constantemente, ya no sabemos cuál es el punto de partida o cuál fue el ideario del constituyente. Actualmente hay un trabalenguas que dice que la Constitución dice lo que la Suprema Corte dice que dice, ¿sí? Es decir, pues ya no sabemos realmente si lo que mencionaba el constituyente del 17 era lo que corresponde actualmente con los criterios de la Suprema Corte de Justicia. Alberto Centeno señala, bueno, reserva que establece con lo que la Constitución de 1917 se reservó en lo social. Bueno, actualmente los artículos reservados a lo social, que es el tercero, el 27 y el 123 constitucional, pues también ya estamos viendo que han sido trastocados en toda la esencia. Si lo vemos desde el punto de vista de los partidos políticos, pues nosotros veíamos unos partidos nacionalistas, unos partidos que defendían el petróleo en todo momento y defendían desde la Constitución todo ese tipo de situaciones, y fue en algún momento la bandera política de muchos de ellos, y actualmente pues ya vimos las reformas estructurales de gran calado que no resultaron más que ser unas reformas mediocres y unas reformas que no le han aportado nada a la sociedad. Por ello, de nueva cuenta, agradezco mucho el haberme invitado a presentar este maravilloso libro, que en verdad lo valoro muchísimo, y que sobre todo el estar aquí comentando con ustedes desde un aspecto o un punto de vista como politólogo, y de nueva cuenta creo yo que todos lo debemos de leer y lo debemos de tener en cuenta. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias al maestro Ulises Hernández. Vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Salvador Cosío Gabán. Buenos días. Es imperativo felicitar a la Universidad de la Sierra y especialmente a Paideía por impulsar este tipo de obras que, como aquí se dijo, Lucía, es en una forma sencilla, asimilable, con un lenguaje que puede ser captado tanto por abogados como por personas de diversa profesión y por la comunidad en general. Y vivir la Constitución a 100 años de su promulgación pues implica tratar de conocer la Constitución, que creo que ha sido un problema global. Nunca ha habido un trabajo institucional. Yo creo que al Estado, a las instituciones, a los poderes, no sé si por sentirlo conveniente, nunca han impreso un esfuerzo porque la gente conozca de una manera sencilla y accesible la Constitución, cuando menos los derechos básicos. La obra es muy interesante porque, como aquí se dijo, convergen cuatro criterios distintos que conviven, pero también marcan sus propios parámetros, sus propias sentencias. De entrada, creo que lo que establece Samuel Hernández Apodaca pues, tiene mucho sentido cuando habla de que, si bien es cierto la Constitución es la ley suprema, esta debe estar a la altura de lo que evoluciona la sociedad y debe de tener una sustancia que la sociedad la vea adecuada, e invita a lo que hace muchos años se invitaron grandes próceres a desobedecer lo que no sea adecuado para la sociedad. Una Constitución que no evoluciona creo que muere, pero también coincido en que pues reformas a modo de algunos actores políticos, reformas pensando en algunos intereses, dejando de lado también la historia del país, tampoco son deseables. En efecto, nuestra Constitución ha tenido pues una serie de transformaciones, no todas positivas. Coincido plenamente con Alberto Centeno, que establece que pues más vale
mantenernos en una constitución a la cual habría que ajustarle lo necesario, quitándole lo que no esté bien, a irnos al peligro de dejar en manos de quienes no tienen quizá la preparación y necesidad social una nueva constitución que venga no solamente a no mejorar, sino a quitar lo bueno que también tiene nuestra Carta Magna. El riesgo que marca el que sean quizá mentes proclives a una definición más basada en el interés imperialista, económico, economicista, que el interés social. Bueno, el doctor Silvino Vergara me llama la atención que coincide en que pues, el riesgo de abrogar la Constitución establece por ahí las más de 500 reformas que ha llevado nuestra Carta Magna, en las que cada administración pública con su signo, con su propio interés, a veces de un solo partido, pero que pareciera que son de partidos totalmente opuestos, le han impreso. Y, bueno, apela a que el trabajo que tiene que hacerse es precisamente difundirla y que si alguna cosa tiene que mejorar, sea con un sentido social. Hace referencia de nueva cuenta a la tarea que se plantea por ahí en unos foros del Senado de la República, donde se busca hacer una nueva constitución y bueno, pues se insiste en evitar ese riesgo que puede ser bastante grave. Y hay una parte que me parece muy importante resaltar, lo toca Silvino, donde dice que las últimas reformas, y en eso coincido plenamente, han sido para tratar de revertir el federalismo, una constitución que genera ya ahora un Estado pues, centralista en muchos sentidos y que estamos regresando quizá a las luchas que se dieron históricas entre el centralismo y quizá nos están ganando los centralistas, los federalistas. Pero en síntesis yo creo que el problema de la Constitución, se reforme o no, estemos de acuerdo en todo o no, es el cumplimiento de las premisas, el cumplimiento de la Constitución que cada día se aprecia, se burla más de ella, aunque se dijo, se aplica al criterio de quienes la aplican, se legisla por la Corte, se legisla por los jueces, se hace caso omiso, se interpreta por personas que no tienen por qué interpretarla, y se dejan de lado la tutela efectiva de la Constitución en muchos segmentos. Yo creo que además de hacerla cumplir, buscando hacerlo mejor, habrá que buscar cómo modificar el sistema de ley de amparo para que hubiera una labor estudiante permanente de estar revisando la Constitución, en lugar de que fuera casuístico, pues aceptar lo que es constitucional y derogarlo de pleno y de plano. Un tribunal constitucional de pleno derecho que nos fortaleciera a todos y nos protegiera de las leyes, reglamentos, directrices, normas, políticas públicas inconstitucionales que por falta de apoyo, por falta de interés, por falta de tiempo, de dinero, de contingencias se siguen manejando y siguen afectando a los mexicanos. Sin duda alguna, un gran libro, muy recomendable, muy asimilable, y felicito muy obviamente a los autores y a USAC y a Paideia. Muchas gracias. En el uso de la palabra, la doctora Bárbara Leonor Cabrera, que es autora del libro, nos dará un mensaje. Pues hemos aquí celebrando el conocimiento. En esta ocasión toca el turno a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara para presentar lo que ustedes ya han escuchado y por lo cual fueron cordialmente invitados, el libro Viviendo la Constitución, a 100 años de su promulgación. Les agradezco a todos y cada uno acompañarnos, a la Universidad de la Sierra de Puebla, a Paideia MX por auspiciar esta obra y qué bueno que ahora se pone aquí sobre la mesa de debate y de presentación del libro. Mi aportación se llama La Constitución a debate.
expresiones, disconformidad y numeralia, la cual comienza, y para contextualizar a los lectores, con un planteamiento que alude al contrato social, ya que de ahí, bueno, emana toda esta cuestión, así como clasificación de los textos constitucionales y los antecedentes constitucionalistas que hemos tenido a través de la historia. En sus páginas también señalo un ejercicio muy interesante que se ha llevado a través de diversas instituciones académicas, particulares, donde se han planteado foros acerca de debatir si es pertinente o no dotar a esta nueva generación de un nuevo texto constitucional. Así también ha habido diversas propuestas legislativas, unas en el sentido de cambiar totalmente el texto constitucional y otras más en el sentido de poner un artículo transitorio para poder de manera paulatina ir teniendo un nuevo texto sin que se tenga que convocar a un constituyente. Es decir, ya tiene el debate algunas décadas respecto a la pertinencia o no. Sin embargo, bueno, llegamos ya a los 100 años, motivo por el cual nosotros hacemos una alusión precisamente y escudriñamos qué es lo que está sucediendo y cómo debemos vivir la Constitución, porque sin duda no nada más es para las personas que estuvimos en las aulas estudiando la ciencia del derecho, sino que tiene que ser para todos, absolutamente para todos, porque finalmente aplica por igual. Exploro también en sus páginas la percepción ciudadana, aludiendo las expresiones y la disconformidad con las reformas estructurales, por supuesto haciendo alusión a las recientes reformas estructurales. Todo este contenido temático lo acompaño con una numeralia que me parece importante mencionarles, ya que esta Constitución, que tiene ya 100 años entre nosotros, es totalmente multireformada. Es decir, al día de hoy, si ustedes ven la página de la Cámara de Diputados en este momento, verán que tiene 693 adecuaciones. Es decir, de los 136 artículos que tiene el texto constitucional, solo 22 permanecen intactos. Es decir, 114 han sido reformados una o más veces. Y se preguntarán ustedes, bueno, ¿y quién ha reformado más este texto que tenemos? ¿Qué sexenio ha tenido ese plan sexenal de modificar y mandar iniciativas y tener muy activos a los señores legisladores? Pues de Álvaro Obregón a Enrique Peña Nieto tenemos que los sexenios más reformistas es el de Felipe Calderón, que tuvo 110 reformas, y Enrique Peña Nieto lleva 154 y contando, porque todavía nos falta un poco más de este sexenio. Y bueno, concluyo con una perspectiva que permite poner sobre la mesa la pertinencia o no de una nueva Constitución. La pregunta neurálgica es, ¿sabemos qué reformar y cómo reformarlo? ¿Merecemos un nuevo pacto social? Pues la de 1917 no se trata de una constitución perpetua. Para cerrar, no se olvide que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Así lo dice el artículo 39 de la Constitución. Pero del texto constitucional, ¿quién se hace responsable? Agradezco nos permitan provocar en ustedes esa necesidad de vivir la Constitución, de estar aquí con nosotros esta mañana de domingo. Y bueno, finalmente invitarlos a intercambiar puntos de vista acerca de estos tópicos. A un tuit de distancia me encuentran como @BárbaraCabrera. Muchas gracias. Hará uso de la palabra el doctor Silvino Vergara. Bueno, buenos días, muchas gracias. Quisiera yo agradecer este proyecto, lo iniciamos más o menos por ahí de septiembre de hace un año, ¿no? Agosto de hace un año,
donde Alberto Jiménez Morales, Alberto Jiménez Arroyo, pues nos estaba dando la oportunidad de hacer un proyecto para un trabajo jurídico, y pues lo que propusimos es que en este año que se conmemoraba los 100 años de la Constitución, pues valdría la pena hablar algo de este tema tan pues apasionante que es la Constitución, y eso dio como consecuencia pues que se preparara todo este trabajo de recopilación, y después de invitación previamente, ¿no? en la elaboración de este trabajo. Se le puso el título es Viviendo la Constitución, porque bueno, ya lo comentaron los que nos antecedieron. Finalmente creo que la Constitución es lo que está más alejado de la sociedad, de los ciudadanos a pie, es lo que tenemos más alejado, y no nada más de los ciudadanos a pie, sino de los propios estudiantes de derecho, de los propios abogados, de nosotros los propios pues teóricamente juristas, que hoy como juristas pues hoy nos dicen operadores jurídicos, ¿no? Y eso es lamentable y es peyorativo que nos digan operador jurídico. Con el respeto que nos merecen, pues nos están comparando con el operador del camión que sale ahorita a las 4 de la tarde de la Ciudad de México, y eso lo que está generando es que estemos perdiendo la credibilidad del derecho. No es nada más perder la categoría de haber estudiado en una universidad, sino simplemente es perder la calidad que debe tener el derecho en una sociedad. Y por eso la propuesta era pues viviendo la Constitución, es decir, necesitamos hacerla válida para los profesores de derecho, que creo que a veces nada más tomamos los apuntes amarillentos de hace 10 años y volvemos a dar la misma clase, para los litigantes, que no salimos del artículo 14 y 16 constitucional y con eso salvamos los amparos, y sobre todo pues para los estudiantes, que hoy pues pareciera que nosotros los profesores no les estamos dando el rumbo adecuado hacia dónde va este sistema. Y lo que decían hoy, a los cuales les agradecemos mucho pues sus palabras, a Salvador Cosío, a Lucía Almaraz y a Ulises Hernández, pues todos coincidían con el tema de las reformas a la ley, y sin embargo pues de lo que platicaban era, parece que los medios masivos de comunicación nos enseñan o nos educan a decir hay cambios legislativos, pero también el gran problema que tenemos es el sistema actual que existe en el Poder Judicial. Como decía hace un momento Ulises Hernández, ¿qué dice lo que dice la Constitución? Y luego, ¿quién dice lo que dice la Constitución? Y precisamente, pues decía Salvador, necesitamos tener un tribunal constitucional que diga lo que diga la Constitución, no lo que diga lo que quiere decir el propio tribunal. Y hoy desafortunadamente tenemos eso. El concepto que hoy estamos utilizando y que todo el mundo lo está haciendo suyo, que es la famosa ponderación y la argumentación, ¿no? Que hoy todos los abogados quieren estudiar argumentación jurídica y que todo es ponderar. Lo que está haciendo es una verdadera crisis al principio de legalidad y una crisis al derecho. Hoy precisamente perdemos la legitimidad en nuestra función como juristas, en nuestra función como profesores, como estudiantes de derecho, porque precisamente nuestra escuela no es una escuela apta para ese sistema de la ponderación, y al final todo se vuelve un verdadero control político. Hoy las reformas no las da nada más el Poder Legislativo, sino que también las da de la Constitución el propio Poder Judicial, y esa es la crisis que hoy estamos viviendo. Y pues la propuesta con Samuel, con Bárbara, con Alberto, quienes les agradecemos pues el tiempo que le dedicaron y todo el interés en este proyecto, desde luego al licenciado Alberto Jiménez, al licenciado Alberto Jiménez Morales, al licenciado Alberto Jiménez Arroyo, a la USAC, que nos abrió las puertas para preparar este trabajo, que la primera presentación de este trabajo fue en febrero de este año, precisamente pensando en la conmemoración de los 100 años de la Constitución, mientras en el Congreso un año antes existía ahí una página para poderse inscribir a una serie de comités para modificar la Constitución, y a la cual cualquier hijo de vecino que le quería dar enter pues estaba vedado para poder platicar en esas instancias. Entonces el peligro que existe hoy es que exista una Constitución por ahí atrás que posiblemente de repente la pongan ahí vigente y que nos quite nuestra Constitución, que finalmente los derechos pareciera que no son de la naturaleza del hombre, parece que no son impuestos por el Estado, sino que los derechos pues son lucha de la sociedad, y que si nosotros no luchamos por nuestros derechos, pues es muy fácil que en cualquier batalla lo podamos perder.
Pues muchas gracias, buenos días. Vamos a darle el uso de la palabra al maestro Alberto Centeno Mesa, que nos hará un comentario. Gracias, muy buenos días a todos. Les agradezco su presencia para esta presentación del libro Viviendo la Constitución a 100 años de su promulgación. Pues bien, de igual forma agradecemos a la Universidad de la Sierra, quien con su apoyo, con esa inquietud de divulgar el conocimiento jurídico, así como con Paideas, que también nos brindaron su apoyo, pues el unir a 4 autores con diversos criterios, con diversos puntos de vista, pues nos lleva a la conclusión de reflexionar sobre nuestra Constitución que señalamos que es la primera social del siglo XX, aunque se mencione que los europeos dicen que es la Constitución de Weimar de 1919, pero pues diría mi maestro de filosofía del derecho, ¿no?, que es también se escribe acá en Latinoamérica y pues los análisis los podemos hacer, y por eso es la inquietud de nosotros poder hacer esos señalamientos a través de un trabajo académico. Otra importancia de nuestra obra es que ha ido ganando eco sobre lo que es la Constitución, porque ha tenido diversa aceptación tanto acá en Guadalajara como en el estado de Puebla, en el cual fue presentado de igual forma en la Universidad en la Biblioteca Palafoxiana en la ciudad de Puebla, lo cual nos señala una relevancia social de esta obra. Ahora bien, el trabajo que a mí me tocó desarrollar sobre la Constitución 100 años sin eco, hacemos una referencia a cómo la Constitución se fue construyendo, la característica social de la Constitución, la característica política, la característica liberal de la Constitución, así como también determinar por qué no debemos de cambiar la Constitución, y específicamente lo hago a la referencia de la experiencia jurídica nacional. Debemos experimentar en nuestra propia cultura jurídica, no extraer, no importar, no tropicalizar instituciones jurídicas que no hemos vivido y por lo tanto que no hemos tenido la oportunidad de madurarlas. Por lo tanto, viviendo la Constitución a 100 años de su promulgación, podemos encontrar criterios de los autores distintos, algunos en la misma dirección, pero eso nos permite formarnos un criterio general. Por lo tanto, nosotros los invitamos, en verdad, agradecemos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues esta oportunidad de poder participar y sobre todo de poder divulgar el conocimiento jurídico. Muchas gracias. Bueno, dicen que el último ríe mejor. Déjenme comentarles que pues han pasado 100 años de la Constitución y es importante plantearnos qué es lo que ha ocurrido durante estos 100 años. Y pues nos encontramos con lecturas, nos encontramos con discursos, con pues una serie incluso de programas de análisis que lo que buscan es idolatrar la Constitución política que tenemos. Nuestra Carta Magna ha sido envuelta en excesivas adulaciones al constituyente de 1916, que nos dio la Constitución de 1917. Pero esa excesiva forma de idolatrar la Constitución no es gratuita, porque cuando el orden político que se establece y se mantiene, pues es el que impone la verdad. Es decir, en esta historia de bronce, los que triunfan son los que escriben la historia y son los que nos dicen qué es lo que ocurrió y quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Este acuerdo que encabezó Carranza para darnos un constituyente en 1917, la Constitución de 1917, trae un antecedente interesante. Si en este momento convocáramos a un constituyente con las condiciones que nos daba la Revolución Mexicana, pues nos escandalizaríamos. Veríamos cómo pues había
candidatos que sin tener la residencia eran candidatos al constituyente de 1917. Había gente que no cumplía los requisitos de edad, pero era candidato y fue constituyente. Y bueno, allí se fueron dando los debates para darnos esta constitución. Lo que me parece importante rescatar es, por ejemplo, el caso de candidatos como el de Joaquín Aguirre Berlanga, que siendo de Coahuila representó a Jalisco, por ejemplo, ¿no? Y de no cumplir la mayoría de edad para ese momento, como el caso de Juan de Dios Bojórquez, que apenas tenía 21 años. Ahora los criticamos a los candidatos, pero en ese momento llevaban la orquesta de meeting en meeting, llevaban la orquesta y regalaban dinero para que la gente votara por ellos y los hiciera constituyentes. Fíjense que en toda esta historia es importante recuperar un dato. En nuestro constituyente mexicano hubo un constituyente cachirul, y es el caso de un cubano, Rubén Martí. Es decir, en nuestro constituyente mexicano hubo un cubano que tuvo ideas y que formó parte del constituyente, y este es un dato que no se conoce, ¿no? Entonces se dio un debate interesante allí, y no faltó el diputado que lo increpó y que le dijo, pues teniendo ese apellido, el de Martí, no sé qué vienes a hacer en México, ¿no? Cuando deberías estar haciendo parte en tu país. Bueno, para avanzar en esta parte, ¿cuánto duró el proceso para darnos una constitución? Esta constitución de 1917. Veamos, el 15 de septiembre de 1916 se expidió el decreto para integrar el nuevo Congreso Constituyente. El 22 se realizaron elecciones para la integración del constituyente, y el 1 de diciembre de 1916 el Teatro Iturbide inició los trabajos que dieron origen a la Carta Magna del 5 de febrero de 1917. Como ustedes se pueden dar cuenta, fueron un par de meses los que duró el constituyente para darnos la constitución que hasta el momento tenemos. Yo decía de manera irónica en algunas otras presentaciones que los autores de este libro tardamos más en hacer el libro que el propio constituyente, que solo duró 2 meses. Y la constitución está ahí. Hay que tener muy presente que los constituyentes tienen vicios y virtudes. Si por más que se han ensalzado los discursos para decir que tenemos la carta, la constitución más avanzada del mundo por los derechos sociales, que hay que reconocerlos, también hay que reconocer que esa elección que dio como resultado a diputados constituyentes tenía vicios, ¿no? Nada en este mundo es santo y sacro, y vale la pena reflexionar sobre la Constitución, pero sobre todo, y eso es en lo que coincidimos todos los autores, vale la pena vivir la Constitución, defenderla y hacerla vigente, y hacerla desde luego también posible. Gracias por estar esta mañana con nosotros, agradecemos su presencia, y antes de terminar esta presentación vamos a darle un reconocimiento a nuestros comentaristas. Con esto cierro mi intervención y pasamos a la parte de los reconocimientos. Gracias por acompañarnos esta mañana.